son su misericordia y su verdad, amén, por todas las generaciones. Damos gracias al Señor y damos también la bienvenida a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Facebook. Teníamos un problema con la aplicación que estaba transmitiendo en privado, ¿verdad? Pero ya logramos cambiar eso y ahora pues sí ya está en público. Gracias, hermanos, por seguirnos. Gracias por estar acá. Yo sé que algunos hermanos se están conectando, otros no. De todas maneras, saludamos a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live, que es el único medio que tenemos disponible ahorita para transmitir. Y estamos haciendo un gran esfuerzo, créame, hermano. Estamos haciendo un gran esfuerzo para transmitir los cultos desde acá. Para los que no lo saben, estamos en un nuevo local y en este local pues apenas tenemos poco tiempo y hay muchas cosas de las que todavía no tenemos el control. Una de ellas es la internet, así que hemos tenido que improvisar con conexión al internet. Si usted ve que en algún momento la señal se va, pues es que realmente no tenemos control de esa faceta, ¿verdad? Pero estamos haciendo lo mejor que podemos, estamos grabando el servicio también en cámaras regulares y si hay mucho problema con la transmisión en vivo, pues lo que hacemos es que luego lo pasamos, ¿verdad? La grabación que hicimos, pero lo más importante es llegar a la gente en vivo y damos gracias al Señor por esa oportunidad que Él nos ha dado. Gloria al nombre del Señor. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, ¿verdad? Un tiempo bien complicado acá en los Estados Unidos y el mundo. Las autoridades han dicho esta mañana y ayer que esta semana que está comenzando hoy va a ser una de las semanas más complicadas de toda esta crisis. Y de verdad, yo lo creo, yo creo que vamos a enfrentar algo difícil porque ellos están diciendo que a las personas que están infectados ahora es cuando se va a manifestar más esa infección que han estado incubando el virus, ¿verdad? Y podríamos tener una gran cantidad de gente infectada en esta semana de ingreso a los hospitales y en algunos lugares se están acabando los aprovisionamientos en los hospitales. Pero bueno, Dios es bueno, su misericordia es para siempre y creemos que Dios va a proveer, que Él va a proveer, ¿verdad? Aquellos recursos y nosotros vamos a orar, al final vamos a tener un clamor para que se mitigue, para que haya una mitigación del azote esta semana de ese virus. Quiero decirle que ese virus no es de Dios. Eso no es de Dios, es un azote, ¿verdad? Sobre la humanidad. Dios lo ha permitido, pero en sí ese virus no es de Dios. No es algo que salió del cielo, amados hermanos, es algo que salió del infierno. Así que tenemos que unirnos en oración y reflexionar porque es tiempo de que la iglesia, ¿verdad?, se ponga de pie y defienda el nombre de Cristo y peleemos también por nuestra vida, por nuestras familias, por nuestras ciudades, por nuestras naciones. Gloria al nombre del Señor. El próximo jueves vamos a estar en el aire a las 7:30 con nuestro estudio bíblico acostumbrado, ¿verdad? No sé ahora mismo quiénes están conectados porque no tengo acceso a la internet desde mi dispositivo móvil. Lo estamos usando como un hotspot para poder conectarnos. Pero quiero, ¿verdad?, que los hermanos que nos están escuchando, mayormente aquellos que son miembros del Centro Cristiano Palabra de la Fe acá en los Estados Unidos, pues entiendan de que no podemos bajar la guardia. Los hermanos, por favor, compartan en sus lugares de Facebook esta transmisión, compártala, denle un share y compártala con cuanta persona usted pueda, porque lo que queremos es que la palabra de Dios, ¿verdad?, crezca, que la palabra de Dios vaya a todo lugar y ese es nuestro destino. Amén, predicar la palabra de Dios al mundo. Yo quiero
leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Quiero leer del versículo 1 hasta el versículo 11 y luego voy a leer en el capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a tener la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 11 y en Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor, y abran la Biblia conmigo en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los hijos de Elí, Ofni y Fitné, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses, con minúscula, poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Capítulo 5, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Gloria al nombre del Señor. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. ¿Me puede bajar un poquito el volumen del micrófono, por favor? El volumen de este micrófono está muy alto. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Mucho mejor. Aleluya. Es una historia muy interesante la que hemos leído en el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 11 y capítulo 5, versículo 1 al 5. Y quiero usar esta lectura como base para hablarles esta tarde bajo el tema ¿quién es Dios y cómo actúa? Y quiero que las personas que nos están viendo a través de la internet en Facebook Live entiendan que el objetivo de esta palabra esta tarde es que nosotros conozcamos más a Dios,
que conozcamos más de Dios. Y cuando conozcamos más de Dios, vamos a conocer más de su carácter, vamos a conocer más de su presencia y vamos a saber, muy importante, cómo Dios actúa. Es una historia muy conocida para aquellos que han estudiado el Antiguo Testamento, la historia cuando los filisteos capturaron el arca del Señor. Los filisteos eran los enemigos naturales de Israel. Y el Antiguo Testamento nos narra a nosotros la historia de las batallas del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios siempre tiene que librar batallas. Vamos a librar batallas cada uno de nosotros individualmente, pelear por la salvación de nuestras almas, pelear por nuestra vida cristiana, pero va a llegar momentos como el momento actual donde nosotros como pueblo, como nación santa, como nación de Dios, vamos a tener que pelear batallas. Así como los israelitas tuvieron que pelear batallas, nosotros también vamos a pelear y estamos peleando batallas para poder vivir en esta tierra y adorar y bendecir el nombre del Señor. Así que el Antiguo Testamento narra la historia de las batallas del pueblo de Dios. Pero también el Antiguo Testamento nos enseña a nosotros mucho acerca de Dios. Estamos en otra dispensación, en otro pacto, estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento nosotros aprendemos mucho de quién es Dios. Póngame atención ahora, de quién es Dios y cómo Dios actúa. Y quiero decirle que el hecho de que nosotros estemos en este momento viviendo en lo que muchos teólogos llaman la dispensación de la gracia o el tiempo de la gracia, quiero decirle que la gracia no ha cambiado en esencia quién es Dios. Ha cambiado su trato con nosotros, pero no ha cambiado en esencia quién es Dios. No ha cambiado su carácter, no ha cambiado sus pensamientos, porque Dios es inmutable. Dios no cambia, amén. Dios no tiene sombra de variación en Él. Ahora, nosotros tenemos que entender cómo es Dios. Y esta es la pregunta que quiero responder. ¿Cómo es Dios? Dios no es arbitrario. Dios no es arbitrario. Para traducírselo al lenguaje popular, Dios no actúa a lo loco. Dios no es Dios que tiene control, un desorden en el cielo, o que tiene algún problema emocional o un problema psicológico o un problema de identidad. Dios no tiene problema de identidad, Dios no tiene problema psicológico, Dios no tiene problema de carácter. Dios es Dios y Dios no es arbitrario, es decir, Él no hace las cosas a lo loco, a la ligera. ¿Me están entendiendo? Dios no es arbitrario. Dios tiene lineamientos. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 4 y 5, la Biblia habla de un momento cuando el pueblo de Israel sufrió una gran derrota, una de las grandes derrotas del Antiguo Testamento, de la historia de Israel, frente a sus enemigos naturales, los filisteos. Y dice la palabra que llegó, y lo que pasó antes de esta derrota del pueblo de Dios es lo que provocó esa crisis y esa derrota en el pueblo. Porque vuelvo y le digo, Dios no es arbitrario. Todo sucede por algo. Siempre hay una razón detrás de las cosas, aunque querramos ignorarla. Dios tiene lineamiento. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel se apartó de los caminos del Señor. En el tiempo de los jueces de Israel, una época cuando la Biblia la describe como una época cuando cada persona en el reino de Israel estaba haciendo lo que mejor le parecía. Cada quien estaba haciendo lo que consideraba que era apropiado, de acuerdo a su punto de vista, de acuerdo como lo veía. Cada quien se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de la revelación de Dios, se olvidaron en esencia de quién es Dios y cuál es el carácter de Dios.
Cuando el pueblo se descuidó, y si usted lee el capítulo 3, va a ver que no solamente el pueblo se descuidó, sino que se descuidó el sacerdocio. El sacerdocio se descuidó, hubo un descuido en el sacerdocio, y por causa de ese descuido en el sacerdocio, el pueblo también fue arrastrado. Como consecuencia de ese caer, de ese descenso del pueblo, ellos comenzaron a perder terreno, comenzaron a perder la batalla con sus enemigos naturales, que eran los filisteos. Dice la palabra que en su desesperación ellos trajeron el arca del pacto, que en este momento representaba la presencia de Dios, la presencia real, evidente, concreta de Dios en el pueblo. Y trajeron el arca al terreno de batalla, creyendo que el arca los podría librar. Y dice la palabra que aún trayendo el arca, los filisteos prevalecieron contra ellos y murieron 30,000 hombres en esa batalla de Israel. Cayeron a espada por mano de los filisteos, y lo peor aún, la nación fue juzgada porque el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios, cayó en manos de los filisteos, y los filisteos la secuestraron, la retiraron de Israel, y el juicio de Dios vino sobre la nación. Quiero decirle algo: Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Creo, hermano, que seríamos necios o tontos si no reconociéramos que lo que estamos viviendo actualmente es un juicio de Dios. Y lo digo responsablemente. Usted podrá ponerle, perdón, el nombre que usted quiera. Usted podrá llamarle fenómeno natural. Usted podrá llamarle evento natural, una pandemia, una enfermedad. Pues mire, yo le voy a llamar con el nombre correcto. Esto es un juicio de Dios sobre la humanidad. Yo le decía a mi esposa, no podemos pretender, porque hay personas que están pretendiendo seguir viviendo como que nada está sucediendo. Pues quiero decirle que algo está sucediendo, y algo serio y algo muy malo, de lo que no nos alegramos, de lo que no quisiéramos jamás ver que ocurra otra vez, pero está pasando. No podemos pretender vivir nuestra vida, estar en nuestras casas como que nada está sucediendo, porque algo está sucediendo. Gente está muriendo, gente está sufriendo, gente está llorando. Y a medida que se aproximan los días, a medida que avanzan los días, esta plaga nos está llegando a nosotros también. Esta semana recibí noticia de una persona a la que estimaba, que lamentablemente falleció en nuestra denominación fruto de esta plaga del COVID-19. Porque cuando los juicios de Dios vienen, hermano, Dios es temeroso en sus juicios. La Biblia dice que Dios es amor, y hemos estado predicando por 2000 años que Dios es amor. Pero, hermano, tenemos que recordar que Dios tiene otra mano, que Dios también es fuego consumidor. Y cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros no obedecemos, y hay gente, hermano, que son tan malos, que están tan lejos, que ni con esto están reaccionando. Bendito sea Dios. Dios castiga el pecado, en especial el pecado de idolatría y la injusticia. Dios juzga la maldad, Dios juzga el pecado a cualquier nivel. Está el pecado personal, están los pecados de las ciudades, está el pecado de la nación y está el pecado del mundo. Son 4 dimensiones. Pues Dios, como el Dios que Él es, Él tiene el derecho de juzgar, y en su palabra Él nos muestra que cuando ha habido pecado a nivel personal, se persiste en pecar a nivel personal, cuando una nación, una ciudad o un país completo, o en nuestro momento todo el globo le da la espalda a Dios, Dios viene y hiere al ser humano para demostrar que Él es Dios, para demostrar que Él sigue siendo
Dios, amados hermanos. Dios no es arbitrario. Él trastorna las naciones. Él es el Dios que es temible, es un Dios temible porque es el verdadero Dios. Y es el Dios que trastorna a las naciones, trastorna al mundo. En el Salmo 24:1 dice la palabra del Señor en la tierra y todo cuanto hay en ella. De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la firmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir o quién subirá al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Otra versión dice, el que no adora a ídolos vanos, ídolos falsos, ni jura por dioses falsos. La idolatría y la injusticia enojan a Dios. La idolatría y la injusticia atraen la ira de Dios. Un ídolo, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Usted puede hacer un ídolo de su trabajo. Usted puede hacer un ídolo de su casa. Usted puede hacer un ídolo de su esposo, de sus hijos, de su novia. Usted se puede idolatrar a una nación. O se puede también idolatrar a un sistema. Y cuando hay descuido espiritual en el pueblo de Dios, cuando hay idolatría, amados hermanos, el juicio de Dios cae sobre la humanidad. Sé que este es un mensaje que no puede tener muchos likes, mayormente en este momento, y no quiero sonar yo mala onda, porque soy un predicador de fe, soy un predicador de esperanza, pero hermano, tenemos que reconocer que hemos pecado, tenemos que reconocer que hemos fallado. Por favor, lo primero que debemos hacer, si queremos salir de esta situación, es que tiene que haber un arrepentimiento nacional. Tiene que haber un arrepentimiento personal, tiene que haber un arrepentimiento familiar. Y yo creo que el juicio comienza por la casa de Dios. Lo primero que tenemos que arrepentirnos somos nosotros, los pastores, los líderes, los misioneros, la gente de ministerio. Tenemos que humillarnos en la presencia del Señor porque nos alejamos de Dios, abrazamos el sistema, abrazamos la comodidad. Mucha gente solo estaba hablando de dinero, solo estaba hablando de prosperidad. Mucha gente estaba envuelta en su trabajo, lejos de Dios, en sus asuntos. Amados hermanos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que nos hemos alejado de la presencia de Dios y que esto ha venido para llamar la atención. Dios quiere llamar la atención, está llamando tu atención. Por favor, despierta de una vez, despierta, abre tus ojos y decídete a hacerle caso a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta dónde tendremos que llegar? Los filisteos capturaron el arca, símbolo de la presencia de Dios, pero ¿sabe qué? No supieron cómo tratarla, porque hay que conocer a Dios, hermano. Hay que conocer a Dios para entrar en tratos con Dios. Hay que conocer a Dios para entrar en sus tratos. ¿Qué hicieron los filisteos? Dice en 1 Samuel capítulo 5 que ellos llevaron el arca de Dios, versículo 1, y la pusieron, versículo 2, en la casa de Dagón, su dios, un falso dios, una figura de bronce con manos, donde ellos sacrificaban niños. Pusieron el arca de Dios junto con un dios falso. ¿Y qué dice la palabra? Que la primera noche que dejaron ahí el arca, al otro día cuando los sacerdotes entraron al templo, encontraron que la imagen de Dagón había caído frente al arca. Y volvieron y levantaron la imagen. Era una estructura de varios metros, pesada. Un hombre no podía derribar eso, pero fue el mismo Dios que derribó al dios Dagón.
Y dice la palabra que volvieron a cerrar el templo de ellos, su falso templo, falso Dios, falsa adoración. Y cuando volvieron al otro día, ahora Dagón, la estatua, estaba tirada también frente al arca. Pero ahora no tenía cabeza, ahora no tenía piernas, ahora no tenía brazos. Los brazos habían sido cortados como con un rayo láser, la cabeza había sido cortada. Entonces los filisteos se dijeron: ¿qué Dios es este que corta cabeza, que corta la mano de los ídolos? ¿Qué Dios es este? Ese es Jehová. Dios le cortó la cabeza al dios Dagón. Y quiero decirte algo en esta tarde: cualquier cosa que tú idolatres, Dios te lo va a quitar. Dios siempre le va a cortar la cabeza a los ídolos. Quizás hemos estado idolatrando la economía. Pues mire, la economía va en picada. Y los economistas del mundo no saben qué van a hacer. No tienen una respuesta de cómo van a arreglar la economía. No es solo la economía de los Estados Unidos la que está en peligro, es la economía del mundo. Hay industrias que están a riesgo de desaparecer por completa. Dios descabezó el sistema económico mundial. ¿Por qué? Porque había gente que estaban confiando en eso, estaban confiando en la bolsa de valores, estaban confiando en sus bienes, estaban confiando en sus cuentas más que en Dios, idolatrando el dinero. Ahora Dios le corta la cabeza a esos ídolos. En nuestra cultura hemos idolatrado el trabajo. Hay que trabajar, hermano, es verdad, hay que trabajar, pero no haga un ídolo de su trabajo. Lo que voy a decir es válido para Estados Unidos. Yo sé que en otros lugares del mundo donde me están viendo, en España o en República Dominicana o en Centroamérica, quizás esto no es válido. Pero como pastor, una de las excusas más comunes que yo escucho para no venir a la iglesia y para no servir a Dios es: yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo porque tengo que trabajar, estoy ocupado, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, no puedo, yo quiero pero no puedo. Pues mire, ahora Dios nos está quitando los trabajos. Esta semana más de 10 millones de personas llenaron la solicitud de desempleo acá en Estados Unidos. Los números, las estadísticas mundiales no están disponibles porque en muchos países no hay ningún tipo de protección. Pero dicen: jamás en la historia de esta nación habíamos tenido en una semana tantas solicitudes de unemployment, de desempleo, 10 millones. Esto es la mano de Dios. Hay que reconocer que no estamos viviendo en tiempos comunes. Reconozcámoslo. Estamos en un tiempo de juicio. Abre tus ojos, iglesia, y busca de Dios. Los filisteos se equivocaron porque ellos pusieron a Dios junto con sus dioses falsos. ¿Sabe? La tendencia moderna es recibir a Cristo, pero recibirlo como otro Dios más, como otra cosa de la que yo tengo que hacer en mi vida. Muchas personas tienen una fe fragmentada. Su fe es parte de su trabajo, su fe es parte del tiempo para el supermercado, su fe es parte de su familia. Venir a la iglesia para muchos se convirtió en un ritual, en algo más que tengo que hacer si tengo tiempo. Si no tengo tiempo, pues no puedo, no lo hago. Si no me gusta, no lo hago. Si no me parece, no voy. Pues ahora ha llegado el momento que Dios nos ha quitado o te ha quitado todo aquello que te quitaba el tiempo para tú buscarlo, y ahora está tan crítica que quizás quiere venir al templo y no puede ni siquiera venir a adorar al templo. ¿Me están entendiendo, hermano? Estamos viviendo tiempos difíciles donde Dios está destruyendo los ídolos de la humanidad, está castigando la injusticia social. Hemos sido clasistas, hemos sido racistas. Este virus es una aplanadora que ha puesto a los pobres y a los ricos
ha castigado a los ricos, a los pobres, a los profesionales, a los dueños del mundo, a la cúspide del mundo, igual que al hombre, igual que al obrero. Ha castigado a todos. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Dios no quiere que nosotros seamos consumidos. Ahora es tiempo de levantarnos. Y yo quiero citar el mensaje de Jeremías en el capítulo 3, el versículo 40 al 42. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y este es el llamado que yo quiero hacer en esta tarde a todas las personas que nos están escuchando y a todos los hermanos de la iglesia, miembros del Centro Cristiano. Hermano, este tiempo es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo para que escudriñemos nuestros caminos. La semana que viene, hoy se inaugura lo que se llama la Semana Santa. Para la tradición católica o cristiana, hoy es Domingo de Ramos. Pues las iglesias están vacías. El Vaticano, que es la sede central del catolicismo, está vacío. Nunca antes se había enfrentado el cristianismo a esta realidad tan dura que nos ha tocado vivir. Yo creo que este Viernes Santo, esta Semana Santa, va a ser la primera Semana Santa, en verdad, que vamos a celebrar. Porque ya no habrá tiempo para las fiestas. La gente toma la Semana Santa para beber, para ir de fiesta, para ir a la playa en algunos lugares. Cuando la Semana Santa es un tiempo donde hay que reflexionar en lo que Cristo hizo en la cruz con nosotros. Gloria a Dios. Tenemos que escudriñar nuestros caminos. Yo creo que cualquier persona que tenga el Espíritu Santo va a entender lo que estoy diciendo. Porque como pastor tengo una responsabilidad y es hablarte a ti de la presencia de Dios. Hablarte a ti de la palabra, y también tengo que proyectar el conocimiento de Dios que tengo para que tú también entres en ese conocimiento. No quiero crear en ti un sentimiento de culpa. Esa no es el objetivo, aunque es parte del proceso, la culpa, pero más importante que la culpa, lo que quiero es que reflexionemos. Reflexione, por favor. Tenemos que despertar. Jeremías dijo: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones, levantemos nuestras manos a Dios en los cielos. Estamos en la casa, los que están en la casa, no para estar celebrando en la casa. Estamos en la casa en un momento cuando el arca ha sido capturada, en un momento cuando hay mortandad en el pueblo. Póngase en lugar de otro, póngase en lugar de alguien que tiene a su mamá, que tiene a su papá, que tiene a un hijo, a un hermano conectado a un ventilador. Póngase en lugar de aquellos que tienen sus familiares en un freezer en Nueva York. Póngase en lugar de aquellos que han quemado a familiares en las calles de Ecuador, de Guayaquil. Póngase en lugar del personal médico que ha sido infectado, de aquellos que tratando de salvar vidas, ellos han arriesgado la suya. Amado hermano y amigo que me escucha y me ve por Facebook, yo quiero hacerte un llamado a que nos escudriñemos y que volvamos a Dios. Yo sé que todos estamos esperando que esto pase, y es verdad, va a pasar, pero lo importante no es que pase, aunque es lo deseable. Lo importante es, hermano, lo trascendental es cómo nosotros vamos a quedar, cómo vamos a volver otra vez. Vamos a salir de la pandemia, de la crisis del coronavirus, una crisis histórica universal. Vamos a salir a hacer lo mismo, vamos a volver a lo mismo, o vamos a volvernos a Dios. El llamado del Espíritu Santo en este momento es:
vuélvanse a Dios, porque conociendo a Dios, conociendo su carácter, conociendo su persona, si no nos volvemos, si nos seguimos burlando de Dios, si seguimos irrespetando a Dios y a su palabra, óiganlo, lo próximo que va a venir va a ser peor, amados hermanos, lo próximo va a ser peor. Volvamos a Dios ahora que hay tiempo. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso. Dice Jeremías en Lamentaciones: escudriñemos nuestro camino y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos, porque grande es su bondad, grande es su misericordia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos humillemos, que confesemos, que nos acerquemos para Él perdonarnos. Amén. Para que la tierra sea sanada, para que la tierra sea sanada. Dios desea sanar la tierra, Dios desea sanar su tierra. Este es el mensaje. Volvamos a Dios, volvamos a Él, volvamos a su presencia.